Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de números cuánticos. Este tema está directamente relacionado a lo que nosotros conocemos como nube electrónica. Recordemos que cuando analizamos la estructura básica química de un elemento o de un elemento químico, de una sustancia química, la estructura básica es el átomo. Si solamente pensamos en la nube electrónica, nosotros analizamos, por supuesto, ya sabemos, a los electrones, los cuales en realidad se encuentran ubicados en varios niveles de energía. Es decir, la nube electrónica está compuesta de varios niveles de energía. Dentro de cada nivel de energía, que es cada capa, existe un subnivel. Y dentro del subnivel existe un orbital. En ese orbital, que es la parte más pequeña y la parte donde realmente se encuentran los electrones, el orbital esconde en realidad una posición de esta forma, donde se pueden alinear dos electrones en sentidos opuestos. Pero pensemos en la secuencia: nivel, subnivel y finalmente orbital. Lógicamente, la máxima probabilidad de encontrar electrones se encuentra en el orbital. En el orbital es una posición donde se pueden ubicar dos electrones que se están representando, como lo están viendo, en sentidos contrarios. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Como tenemos una noción básica de lo que es la configuración electrónica, vamos a iniciar con la configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica, que lo que distribuye no es otra cosa que los electrones, ¿no?, que hayan en un elemento químico, y esta va a ser nuestra base. Para esto vamos a iniciar con un ejemplo, pero primero voy a señalar cuáles son los números cuánticos que se basan en la configuración electrónica. Primero tenemos los niveles, y los niveles no son otra cosa que el número de capas de electrones. ¿Ok? Los niveles. A los niveles también se les llama número cuántico principal. Esa es la idea. Nivel, número cuántico principal, es lo mismo, y se representa, es decir, el número cuántico en sí, que es el nivel, se representa con una n. ¿Cuáles son los niveles? Recordemos brevemente que un átomo se enfoca de la siguiente manera. Se enfoca así, ¿no? Hay varios niveles de energía, ¿no? Nuevamente estoy hablando de la nube electrónica, ¿ya? Nuevamente estoy hablando de la nube electrónica. Bien, en fin, hay varios niveles de energía. Nosotros sabemos que la energía, desde la parte más cercana del núcleo del átomo hacia la parte más lejana, es creciente. La energía crece. Pero acá tenemos varios niveles de energía. Los niveles de energía en realidad son, o se pueden enumerar de la siguiente forma. De una forma cualitativa, que sería con letras K, L, M, N, O, en este orden siempre, ¿no? Tienen que empezar desde K, P, Q, ¿no?, R, etc. Y los números serían también en forma numérica, es decir, en forma cuantitativa. Los valores serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, también podemos enfocar esto con una letra o un número. Esos son los niveles de energía que existen. Generalmente se corta en 7. Hay algunas excepciones con algunos elementos descubiertos que ya van hasta el 8, pero vamos a primero trabajar con lo formal, es decir, con lo oficial. 7 niveles de energía que pueden representarse con letra o número. Es decir, podría decir el nivel O, y estoy hablando del nivel 5. ¿Ya? He cometido un pequeño error aquí, lo voy a poner mejor con mayúsculas, ¿no? K, L, M, N,
O, P y Q. ¿Sí? Estos son los números cuánticos principales. Y listo. Recordemos que dentro de un nivel existen los subniveles. Y al subnivel se le llama número cuántico secundario, o también llamado subnivel. También llamado número cuántico secundario, ¿no? Ahora, este tiene otro nombre también. El subnivel, también dicho como número cuántico secundario o como número cuántico azimutal, ¿ya? Así que esos son todos los nombres que tiene el subnivel. No tenemos que olvidar, porque te podrían decir, hay el número cuántico azimutal y no sabrías cuál es, ¿no? Obviamente tenemos que saber todos los sinónimos. Bien, ¿cuál es la representación en general del subnivel? El subnivel en los números cuánticos se representa con una L, pero es una L curiosa, es una L de esta forma. Es el número cuántico secundario o azimutal. Los subniveles que están dentro de los niveles los podemos denotar de la siguiente forma. Esto lo voy a poner aquí. Y primero vamos a ver cuáles son los subniveles, pues, ¿no? Los subniveles son S, P, D y F. Esos son los números cuánticos secundarios, que no son otras cosas que los subniveles. Ahora, esto también tiene un valor numérico, lo voy a poner así, ¿no? S, P, D y F. Y el valor numérico de S es 0. Valor numérico de P es 1. De D es 2 y de F es 3. Esos son los valores numéricos de estos números cuánticos secundarios. Además, nosotros sabemos que en realidad tienen un significado que a veces muchas veces sí preguntan, así que mejor vamos a decir qué significan. S significa sharp, P significa principal, D significa diffuse, de la palabra inglesa, y F significa fundamental, o fundamental. Obviamente estos nombres vienen de nombres ingleses, entonces obviamente por eso significan. Estos significan los números cuánticos secundarios S, P, D y F. Y estos son sus valores numéricos. No obstante, vamos a poner una aclaración aquí, ¿ya? Y es la forma. La forma del subnivel S en realidad es esférica. Del subnivel P es bilobular. Del subnivel D es tetralobular porque son 4 lobos. Y la de F se dice que es bastante diversificada, sin embargo se puede definir como octalobular, ya que es una tetralobular pero con anillos, ¿no? Así que esa es la forma de cada uno de los subniveles. ¿Con qué vamos a trabajar? Con esto, con S, P, D y F. Pero no se olviden, según la configuración electrónica, nosotros recordábamos que en el S habían 2 electrones, en el P habían 6 electrones, ¿no? En el F habían 10, y en el F habían 14 electrones. No olvidemos eso. Y esos son los números cuánticos secundarios. Vamos ahora con los números cuánticos magnéticos, ¿no? ¿Ya? Que no son otras cosas que lo que ustedes conocen como el orbital. ¿Ya? Que es el siguiente número cuántico magnético. Este número cuántico magnético también se le conoce como simplemente orbital, ¿no?
Y esa es su representación. Una ML o simplemente una M. Ya. Vamos a ponerle acá su sinónimo, que es orbital. Este es su sinónimo, orbital. Listo. Ahora veamos, ¿en qué consta esto? Consta en los espacios que justamente habíamos visto al inicio. Habíamos visto que en la región más pequeña, donde realmente se encuentran los electrones, se llama orbital. Si yo les dijera, por ejemplo, un electrón se encuentra en el nivel, pues no sé en qué parte del nivel. Más próximo sería si les dijera en qué parte del subnivel, que está dentro del nivel. Y más preciso sería si les dijera en qué parte del orbital, o en qué orbital, porque ahí realmente se encuentran dos electrones. ¿Ya? Bien, los orbitales vienen dados por literalmente los subniveles que son S, P, D y F. Vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Ya? Y esto, bueno, también vamos a entender el sentido, ¿ya? El sentido de estos orbitales. Y empecemos con el S. ¿Ya? Voy a poner acá 0. ¿Ya? Si tengo un orbital central, el valor siempre va a ser numérico, va a ser 0. ¿Ya? Bien. Este orbital, nosotros recordemos que el S en configuración electrónica tiene 2 electrones. El P tiene 6, el D tiene 10 y el F tiene 14. Pero al inicio de este video habíamos visto que en un orbital entran 2 electrones. Entonces, si acá tengo 2, obviamente solo voy a tener un orbital. Y estos electrones entran de la siguiente forma y en el siguiente orden. Primero coloco al orbital positivo, perdón, al electrón positivo, y luego al orbital negativo. Y listo, ¿no? Este es el orbital S donde entran exactamente 2 electrones. Y de esa forma. Si vamos con el P6, yo ya pienso en 3 orbitales, obviamente. Porque si se agrupan de 2 en 2 y hay 6, entonces voy a tener 3 orbitales. Recuerden y fíjense que en la primera posición, en la posición del medio siempre va el 0. Hacia la derecha más 1 y hacia la izquierda menos 1. O sea, actúa como una recta numérica, donde el medio siempre es 0. Ya. Entonces, ahora voy a distribuir, pero fíjense bien cómo distribuyo. La distribución de los electrones debe ser de la siguiente forma, ¿no? Obviamente esta es muy sencilla, pero cuando tengo más electrones debo hacer lo siguiente, y a eso se le llama el principio de máxima multiplicidad de Hank, donde nos indica que primero debemos llenar los orbitales en sentido, vamos a decir que el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, ¿ya? En sentido positivo, y una vez que he hecho esto, recién empiezo con los negativos. ¿Tengo que distribuir así? Sí. Pero no es lo mismo, recuerden que el orbital P no siempre va a estar lleno. Es según la configuración electrónica. ¿Ya? Digamos que hubiera sido un P5, entonces hubiera acabado acá, ¿no? ¿Ya? Porque hubiera dicho, a ver, 1, 2, 3, 4, 3, 4 y acá 5, ¿no? Acá hubiera acabado mi configuración. ¿Ya? Bien, así que es importante la forma que les estoy indicando. De hecho es una regla, ¿no? Es un principio. Bien, después vamos con la configuración en el nivel, del orbital 10. Entonces sabríamos que en el medio va 0, por lo tanto acá va a haber más 1, más 2, y a la izquierda menos 1, menos 2. Y también, obviamente, tengo que distribuir de la siguiente forma, por regla, o por principio. 1, 2, 3, 4, 5, y después recién empiezo con los negativos. 6, 7, 8, 9,
y 10. Y ya tengo literalmente todos los orbitales del subnivel D, ¿no? Ya. Esa es la idea, y exactamente lo mismo aplica con el orbital, los orbitales de F, ¿no? Los orbitales en sí, recuerden que no es el subnivel A, este es el subnivel. Los orbitales son estos, son estas posiciones, donde entran los electrones, ¿no? Y sabemos que tienen un valor numérico. Un poquito más adelante vamos a ver por qué. ¿Ya? Sabemos que tienen un valor numérico. Y aquí vamos a colocar de una vez todos los electrones. Ustedes ya saben cómo se distribuyen. O sea, primero tengo que poner todos los positivos, después todos los negativos, pero por una cuestión de tiempo voy a hacer una pequeña trampita y voy a poner todo de frente aquí así, ¿no? Saben que lo que estoy haciendo ahora está prohibido y está mal planteado, ¿no? Pero como sé que todos los orbitales están llenos, lo estoy haciendo para abreviar el tiempo, ¿ya? Pero esto es algo que no deben hacer, ¿no? Jamás. Porque primero se ponen todos los positivos. O sea, literalmente estoy violando el principio de Hank, ¿no? Estoy alterando el principio de Hank. Listo. Ya, listo. Ya, esos son los orbitales con todos los electrones llenos. Y ahora vamos a ir con el último número cuántico, que se llama el spin, número cuántico spin magnético se le llama, o simplemente spin. Y es el último número cuántico que vamos a ver. El número cuántico spin o spin magnético nos habla del electrón en sí. O sea, de estos palitos, sí, porque recuerden que estos palitos eran la representación del electrón. Pero pasa que un número cuántico spin magnético, que se representa con una ms o simplemente con una s, ¿no?, nos habla de que si el electrón está hacia arriba, vale más un medio. Pero si el electrón está hacia abajo, vale menos un medio. Yo no podría darte una connotación de todo esto. Solamente diría que es un orbital lleno o apareado, porque está completo. Si solamente hubiera un electrón aquí, diría que está incompleto o desapareado, ¿ya? Pero de todas formas, si tengo todo esto, yo no puedo dar una definición exacta, a menos que te indique, ¿no?, este electrón como es. Yo te diré, ya, este es un electrón en sentido hacia abajo, que es un sentido horario. Entonces es menos un medio. Y este es un antihorario, entonces vale más un medio. Es decir, el de arriba vale más un medio y el que está inclinado hacia abajo vale menos un medio. Eso respecto al valor de los spin magnéticos, llamados también electrones propiamente dicho, ¿ya? Y listo. Esta es toda la data en realidad de los números cuánticos. Con esto vamos a ver un ejemplo y vamos a hallar literalmente los números cuánticos. Y para eso vamos a buscar un electrón. A ver, vamos a ver. Ya está la periódica. Listo. Busquemos al sodio, por ejemplo, que su número atómico es 11. ¿Ya? Y vamos a hacer la configuración electrónica y luego hallar los números cuánticos de este elemento sodio. Voy a colocarlo aquí. Yo sé que el sodio es 11. En este caso, literalmente tiene 11 electrones, si hago la distribución electrónica, porque no tiene ninguna carga. Si tiene una carga, recuerden que afecta, ¿no? Por ejemplo, si tengo un más 2, resta a esto. Si tengo un menos 1, sumo, ¿no? Finalmente, recuerden que lo que yo busco es la configuración de electrones. Bien, sabemos que se suma aquí para hallar la configuración electrónica, los numeritos que están acá arriba. Por lo tanto, hasta aquí ya tendría 10, es bastante claro.
y hasta aquí llegaría a 11, solo que se pasa, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, hasta acá ya voy 2 más 2, 4, más 6, 10, y aquí llegaría a 11, ¿no? Recordemos que el sodio estaba así, sodio 11. Listo, entonces acá le modifico. Recuerden que yo sí puedo disminuir, más no aumentar la capacidad de los subniveles, y listo. Ahora vamos a hallar los números cuánticos y van a ver cómo se hace. Recordemos que los números cuánticos son el nivel, el subnivel, que es una L, el orbital, que en términos generales se representa con una M, y el spin, que también se le puede llamar ms o simplemente s. Yo lo voy a poner s para hacer mucho más claro, ¿ya? Y para eso analizamos el último componente de la configuración electrónica, que en este caso sería el 3s1. Este es el último componente, ¿ya? Vamos a ver el nivel es 3, el subnivel, que vale s, pero recordemos nosotros que el subnivel s vale 0, o sea, su valor numérico es de 0, ¿ya? Entonces aquí pongo 0. Y el orbital, ¿cómo lo vemos? Ahora vamos a ver. Para eso tenemos que desarrollar ese orbital. Pero si nosotros recordamos el orbital S, recordemos que el orbital S tenía solamente una posición y su valor numérico era 0. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos, ¿no?, el orbital, pero recordemos que este es 3s1, ¿no? Listo. Y sabemos que el valor numérico es 0, ¿no? Y se distribuye exactamente un electrón. Ahí está su electrón. Bueno, obviamente la posición en que cae este electrón es 0. Entonces el orbital vale 0. Y el spin se dice que es el último electrón distribuido. En este caso, como solo tenemos un electrón, entonces sería este, pues, ¿no? Y el sentido hacia arriba, recordemos que es un sentido antihorario, vale más un medio según la teoría. Si fuera hacia abajo sería menos un medio. Y listo. Con esto ya hallé los números cuánticos, literalmente, de este compuesto. Vamos a ver un ejemplo más que es un poquito más difícil. A ver, vamos a ver el azufre, por ejemplo, 16, si más no me parece. Ahí está, azufre 16. ¿Ya? Con número atómico 16. Listo. Su configuración electrónica sería hasta aquí 10, 12, 16. Pongamos un poquito el fósforo, ¿ya? Fósforo 15 es. Para que sea uno incompleto, para ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer el ejemplo del fósforo con número atómico 15. ¿Ya? Por lo tanto, 15 electrones, porque es un átomo sin carga, que se le dice átomo neutro. Ya, hasta acá 10, 12, y aquí se va a pasar, vamos a tener que ajustar. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, acá, para que sea 15, obviamente le disminuyo a 3. Listo. Ok. Y ahora vamos a ubicar sus números cuánticos, ¿ya? Para eso recordemos que analizamos el último componente, que es este. Este es el último componente. Bien, el nivel sabemos que es el número grandote, ¿ya? O sea 3. Cuando me refiero al número grandote, no me refiero al que está acá, por ese caso, me refiero a este, ¿ya? Este. Eso siempre me marca el nivel, ¿ya? Por lo tanto es el nivel 3. Cuando hablamos del subnivel, o del número cuántico secundario o azimutal, ¿no?, que se representa con esa L, recordemos que vemos el valor de la letra, y la letra es P, pero P tiene un valor numérico. Recordemos que P vale 1. S vale 0, P1, D2, F3.
Ya. Y ahora vamos con el número cuántico, el número cuántico magnético, que también se les llama simplemente al orbital, ¿no? El orbital. Bien, para eso tenemos que hacer la distribución del último, ¿no? Que es el 3p3. Bien, sabemos que P tiene exactamente 3 espacios, ¿no? Eso lo sabemos en la teoría, recuerden, miren, acá está el P, y tiene una capacidad máxima de 6 electrones, ¿no? Ya. Bien, pero solo recordemos que el medio vale 0, acá vale más 1 y acá vale menos 1. Estos son los orbitales, ¿no? Bueno, ¿en cuál cae? Vamos a hacer la distribución, pero recordemos que por el principio de máxima multiplicidad de Hank se colocan primero a los positivos. Y son estos. Si hubiera hecho esto, a ver, 1, 2, 3, esto estaría mal, eso está mal. Primero distribuyes todos los en sentido antihorario, o sea, todos los positivos. Listo. Y si se dan cuenta, el último distribuido ha sido este. Y yo me enfoco, cuando haga la configuración, en el último distribuido, que es este. ¿Dónde cayó? Cayó en esta posición. Entonces, el orbital vale más 1. ¿Ya? Y el número cuántico magnético spin, o el spin magnético, o simplemente el spin, bueno, justamente analizamos ese último electrón distribuido. Ha sido este, ¿no? Ya, y ese tiene sentido positivo o negativo. Tiene sentido hacia arriba. Y habíamos acordado que el sentido hacia arriba es un sentido positivo, que vale más 1/2. Y con esto ya hallé los números cuánticos, tengo la descripción exacta del nivel, del subnivel, del orbital y del spin. Nivel, también llamado número cuántico principal. Subnivel, también llamado secundario o azimutal. Orbital, que es el número cuántico magnético. Y el spin, que también se le llama número cuántico spin magnético. ¿Qué más tenemos que saber? En los subniveles, la forma de S, del subnivel S es esférica. Del P es bilobular. Del D es tetralobular. Y del F es octalobular, que tiene literalmente anillos, como están viendo aquí. Tiene anillos. Y listo. Eso sería la explicación de esta parte. Les dejo como actividad los ejercicios que hayan aquí. Todos los ejercicios, si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Listo, chicos, eso es todo y nos vemos hasta la siguiente.